Bien, buenas noches a todos, gracias por estar. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí, siendo casi 80 personas. Les damos la bienvenida con el periodista y analista político Alberto Medina Méndez. Amigo, muchas gracias por compartir este diálogo conmigo. Yo voy a hacer un comienzo formal, inicial, que tiene que ver con explicitarles que vamos a hacer una especie de diálogo con disparadores, en donde, al ser un diálogo muy interactivo, les pedimos que todas las consultas, preguntas, comentarios que vayan haciendo, lo pueden hacer por el chat de Zoom, que lo vamos a leer y vamos a tratar de, en este diálogo, tomar lo que nos van diciendo. Tanto Alberto como yo estamos muy cercanos al chat, así que lo vemos en el momento, y como tenemos cierta experiencia en esa línea, así que les pedimos que nos ayuden, que nos den una mano, que participen. A la vez, les digo que los micrófonos en principio van a permanecer muteados, que no lo van a poder abrir, pero que sí, por ser tanta gente, casi 80 ya nuevamente les digo, vamos a interactuar con en el chat de Zoom. Alberto, te cedo la palabra, y en este sentido me gustaría que también cuentes por qué el título, porque les soy sincero, este título y este Zoom es gracias a Alberto Medina Méndez. A él se le ocurrió y me propuso que lo empujemos juntos. Así que hoy, siendo un día lindo, por lo menos en muchos lugares de la Argentina, la verdad que nos es grato recibir a tanta gente. Alberto, todo tuyo. Gracias, Gaby. En primer lugar, el agradecido soy yo, porque Gabriel es una persona de mucho prestigio, es muy conocida en Argentina, tiene mucha participación, no solamente en lo profesional, sino también en los medios de comunicación, y como tenemos por ahí, además de una linda amistad, la posibilidad de conversar relativamente con forma muy frecuente sobre los temas que pasan en la Argentina, surgió esta cuestión de el mal humor social, ¿no? Y de por qué hay dirigentes políticos que no se conectan con la realidad y parecen vivir en un mundo distinto al que vive la sociedad. Y no me refiero solamente a Argentina, ¿eh? Me refiero en general, porque la política a veces se desconecta por temas que vamos a tratar de analizar a lo largo del diálogo de hoy. Y así un poco nació el mal humor de enero, ¿no? El mal humor de los calores, de los cortes de luz, de la crisis económica, de la pandemia, de las restricciones. Uno va acumulando cosas y de pronto se entera que un dirigente político hace o dice algo que no conecta con eso que nos pasa a todos los días. Y ese fue un poco el leitmotiv de este título, Desconexión política y mal humor social, y tratar de analizar con la lógica de Gabriel en esto, ¿no? En principio tratando de pensar con esta dinámica de 7 claves, 7 señales equivocadas y 7 ejemplos. Vamos a tratar de hacer ese recorrido, y si te parece, Gaby, te tiro la primera posta. Me encanta porque me lo atribuís a mí, ¿no? Me atribuís a mí el hecho de... No, pero de las 7, no, la dinámica esa es tuya, 7 claves. las 7. O sea, tenemos que... Muy Gaby. Bien. Okay. Sí, claro. Y por eso, para arrancar con las 7 claves, te propongo que empecemos por la primera de las claves, que en realidad tiene un orden medio aleatorio, pero va a ser un poco los tips que le vamos a tirar a los amigos que se dignaron a acompañarnos hoy y nos honraron con esta posibilidad de armar una conversación entre amigos con temas de la actualidad. La primera de estas claves que pusimos en la grilla es la contradicción entre lo dicho y lo hecho. Todo tuyo, Gabriel. Gracias, es cortito lo mío, pero la realidad es que parece que la contradicción entre lo dicho y lo hecho es algo natural, como lógico, como que lo dejamos pasar, pero tiene consecuencias. Desencanto, desilusión, se decía algo. Hoy desinterés. Entonces muchas veces dice, bueno, no importa, lo podemos decir, total después vemos, nadie se acuerda. Claro, nadie se acuerda en el corto plazo, pero cuando empezamos a hacer balances de por qué nos pasa lo que nos pasa y empiezan a darse los resultados negativos, los malos resultados, nos damos cuenta que existe una contradicción muy evidente entre lo dicho y lo hecho. Y podemos tomar ejemplos un montón, pero desde el conmigo la moderación está asegurada, o yo soy el presidente, quizás de este presidente en un contrato social inicial con la ciudadanía, en donde iba a moderar posiciones, no iba a ser extremo en los embates que podría
avanzar el famoso, no sé, la cámpora o el kirchnerismo en un ejemplo del gobierno nacional actual, pero podríamos también agarrar el caso de Macri en relación a que la inflación iba a ser lo más sencillo de solucionar. Entonces me parece que esa contradicción entre lo dicho y lo hecho muchas veces los dirigentes la minimizan y en el largo plazo, incluso en el mediano plazo, no tanto en el corto plazo, pero cada vez es más en el corto plazo, se complica la cuestión. Y es una de las claves. Estoy teniendo un problema de conexión, me dicen. Puede ser, se pierde un poco el audio. ¿Pero se entendió la idea, Alberto? No sé si se refiere a la conexión. Sí, se entendió la idea, pero no sé si se refiere a la conexión a internet o a la conexión de los políticos, porque como esto se llama desconexión política, por ahí se está refiriendo también a eso. Alberto, yo quiero Pero, en la segunda clave, la primera contradicción sí, entre lo dicho y lo hecho, la segunda es, ¿qué tenés que para decir de la libertad con las restricciones? ¿Cómo es ese juego de ida y vuelta entre la libertad y las contradicciones? Perdón, entre la libertad y las restricciones. vos sabés que siempre existió ese debate, digamos, de los límites de la libertad, ¿no? Esto es prepandémico. Pero hay que decir que la pandemia instaló una discusión sobre el tema de las libertades y las restricciones, debido básicamente a que los gobiernos en el comienzo de la pandemia jugaron con esa herramienta política como una de las claves de la discusión del momento, ¿no? ¿Qué cosas dejamos hacer? ¿Qué cosas nos dejamos hacer? Y de pronto se instaló una discusión que, bueno, primero, ¿qué potestad tienen los gobiernos de cualquier país para restringir libertades? ¿En qué circunstancia? ¿Bajo qué emergencia? Y dio la sensación, y esto es una percepción personal, a veces apoyada por algunas encuestas, de que mucha gente estuvo dispuesta en el momento más crítico de la pandemia a resignar ciertas libertades y a delegar eso en manos de los gobiernos. Pero a medida que fueron pasando las semanas, ni siquiera los meses, la gente empezó a darse cuenta que ese juego de restricciones era un juego peligroso y que esa discrecionalidad no estaba buena. Y descubrió, lo vamos a ver después con algunos de los ejemplos que vos vas a plantear, de que eran restricciones para algunos, no para todos. De que las excepciones a las restricciones estaban a la orden del día y que la clase política, qué loco esto, ¿no? La clase política se autoexcluyó de las restricciones. Es decir, todo el mundo tiene restricciones, menos los que decidimos quiénes son los que tienen restricciones. Y esta es una de las claves de la desconexión política. ¿Cómo puede ser que quienes deciden qué podemos hacer y qué no podemos hacer se autoexcluyan de esas regulaciones? Porque claramente sos juez y parte, ¿no? Vos decidís qué es lo que los demás pueden hacer, pero paradójicamente decidís que vos sí podés hacer casi cualquier cosa, y eso ha tenido costos en la política. Acá en Argentina hemos tenido casos, vos lo vas a abordar luego, hemos tenido casos en Europa, hemos tenido cuestionamientos de todos los colores en varios países del mundo respecto a los límites de las libertades y las restricciones, que me parece que es un tema que se puso más fuerte después de la pandemia y que todavía hoy, con casos como los de Djokovic, están en la discusión, ¿no? Pero me gustaría también, si te parece, Gabriel, que vayamos a otra de las claves, la que tiene que ver con la orfandad ciudadana. Es un hermoso título, por cierto. Me gusta el caso de orfandad ciudadana porque por lo menos en Argentina lo que termina sucediendo cuando hablamos de desconexión política y mal humor social es tratar de explicar por qué estamos malhumorados. Me parece que la clave uno de la contradicción entre lo dicho y lo hecho es lógica, que hubo restricciones en momentos de pandemia, también suena como bastante lógico que se vaya dando, pero la orfandad ciudadana tiene un valor, un plus, que tiene que ver con algo de la política. Esa orfandad de decir, ¿y ahora a quién recurrimos? Porque internamente uno podría decir, bueno, gobernaba el peronismo, gobernaba el kirchnerismo, quisimos un cambio, gobernó Cambiemos, no funcionó, tuvo crisis económica, no se cumplieron las promesas, se potenció la desconexión. En el último tiempo volvió de alguna manera el sector que gobernaba antes, con una especie de renovación con el caso de Alberto Fernández, que rápidamente nos da la sensación de que no va a ser quien pueda liderar esos cambios que quizás se necesiten, y otra vez nos encontramos en una posición, o por primera vez fuertemente desde el regreso a la democracia, que no hay mucho a quien recurrir. La renovación podría ser alguien dentro del esquema del Frente de Todos, que no sería una gran renovación, o quizá sea Larreta,
pero eso sería algo dentro del esquema del gobierno anterior, por lo tanto hay cierta orfandad. Acá seguramente mi amigo libertario, algún libertario que anda dando vuelta por ahí, que lo veo tomando mate, me dirá, bueno, quizá la opción sea esta vez algún outsider, Manes, Milei, alguno por el... Bueno, puede ser, pero hoy la sensación mayoritaria en este clima polarizado de un bando y del otro, de un frente y de otro, en donde hay dos casas, dos coaliciones muy grandes, es que hay cierta orfandad ciudadana en donde no se sienten representados los ciudadanos por esta situación que hay en nuestro país, en Argentina. Te tiro la bola nuevamente en este diálogo interactivo rápido, con 100 personas adentro del Zoom. Entiendo de que no se debe haber actualizado porque, ¿no? Porque 100, bien, justo redondo. Sigamos, desatención de lo básico. ¿Por qué me decías vos que desatención de lo básico puede ser una de las claves del mal humor social? Porque cuando la política se desconecta y tiene una agenda que está fuera de la realidad, vos perdés la rienda de las cosas que le pasan a la gente todos los días. Es decir, la gente tiene preocupaciones cotidianas, el laburo, la plata que no alcanza, las angustias vinculadas a la salud, el enojo porque la temperatura es muy alta y a nadie le gusta andar transpirando por la calle, llegar a tu casa y tener un corte de luz o te falta agua. Y claro, mientras tanto, vos abrís los medios de comunicación y te enterás que el dirigente A o el dirigente B está hablando de 2023, de la pelea interna, de lo que dijo A o lo que dijo B, y dejás de atender lo esencial, porque la política sobrevive y subsiste en la medida que se conecta con las necesidades de la sociedad. Y cuando vos no registrás que la gente está angustiada, enojada, con bronca, con impotencia, que las encuestas dicen que la sociedad tiene un escepticismo muy marcado, no ahora, viene de lejos, pero se está como acumulando, y hay desesperanza, y vos seguís hablando de política, y seguís refiriéndote a lo que dijo tal o cual, demostrás básicamente una... Mira, te diría que vos sos el especialista acá, no yo, Gabriel, ¿no? Pero te diría que es casi patológico, ¿no? O sea, cuando vos en algún cuadro de salud no lográs conectar lo que está pasando con tu conducta cotidiana, creo que hasta tiene un nombre, digamos, patológico esto. Y eso parece, alguien dirá, no, será exagerado, Alberto, decir que tienen una enfermedad. Bueno, pero cuando vos te desconectás de lo que está pasando a tu alrededor, algo no está bien, ¿sí? Después describiremos si es un problema psiquiátrico o psicológico o simplemente un problema de cinismo nomás, ¿no? Pero voy por la siguiente clave, si te parece, Gaby, que tiene que ver con algo que está vinculado un poco a esto, ¿no? El contraste entre agenda política y la agenda ciudadana. Y la palabra, creo que es, o sea, la palabra justa es contraste. Hay un contraste enorme. La agenda ciudadana, si yo les pregunto por el chat cuáles son los temas, me van a decir seguridad, crisis sanitaria, crisis económica, alguna preocupación, digamos, por la inflación, salarios, pobreza. Me parece que no le podemos cerrar a algo que tiene que ver con eso, que son recurrentes en Argentina, típicos, ¿sí? Y hoy la agenda política, quizá la parte más conectada sea la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que tampoco es que linealmente pega en los temas puntuales de la agenda ciudadana, pero están pensando en el 2023, en el voto del presupuesto en aquel momento, en las elecciones durante las elecciones 2021, la campaña que, digamos, particularmente me toca muy de cerca, se trabajó mucho tiempo antes. Y ya estamos hablando, yo les quiero dar una intimidad, una cosa que me pasó a mí. El viernes me invitaron a un programa en la televisión, el programa de Graña, y Graña me preguntó si este acuerdo, que había tenido 8 horas, un entendimiento de 8 horas, que Cristina ni siquiera había dicho algo, había decidido su postura, si lo podían llevar a Alberto a la reelección. Yo decía, es un poco apresurado. Fíjense que 48 horas después parece que Alberto... Bueno, entonces digo, la desconexión que hay entre los temas que está manejando la política con la ciudadanía claramente muestran una desconexión y un posible
como consecuencia, mal humor social, como el título que le puso Alberto Medina Méndez a este encuentro, a este diálogo. Así que veo algunas preguntas que me parece que tienen más que ver con algo medio genérico y no tanto de lo que estábamos hablando, así que ahora las releemos. Pero te tiro la pelota, Alberto, y hay un tema que siempre me gusta cuando hablo con vos, que tiene que ver con esta relación que hay entre el corto plazo y tener o no tener un plan. Y eso me parece que también es parte de esta cuestión de las 7 claves que planteamos que íbamos a escucharnos. Y te agrego algo, ya somos 107 personas adentro del Zoom. Todo tuyo. Nos estamos acercando a ese número que conversamos, ¿no? Pero decías vos lo del corto plazo y el plan, ¿no? Yo voy a hacer una analogía con la vida personal. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, aunque sea esbozado muy groseramente, ¿no? Alguien sigue una carrera universitaria, o alguien tiene un emprendimiento, o alguien tiene un proyecto de familia, y está detrás de eso. Después, por supuesto, hay cuestiones tácticas que tienen que ver con cómo la voy llevando, ¿no? Curso 3 materias o 2, rindo ahora o después, invierto en este negocio ya o espero unos meses más. Eso tiene que ver un poco con la diaria, y ahí está bueno tener versatilidad, flexibilidad, maniobrabilidad. Y la política se ufana de ese talento para ir administrando el corto plazo. El problema es que no hay plan de largo plazo. O en todo caso, como dice por acá alguien, el plan en todo caso es zafar. Es decir, el gran desafío de los gobiernos consiste hoy en salir del paso, en esquivar la próxima curva. Y yo puedo entender esa lógica en marzo del 2020. Puedo entender esa lógica en octubre del 2020. Ahora, en febrero del 2022, esa lógica no encaja, porque el mundo continúa, la vida sigue, y esta vez hay un problema más grave, Gabriel. La gente se dio cuenta que no tienen plan. Es decir, probablemente en otras ocasiones nos pintaban un espejito de colores y decíamos, bueno, parece que vamos para allá. Ahora no, ni siquiera se toman el trabajo de vendernos un plan. Fíjate que el plan ahora es, tomando el ejemplo del Fondo Monetario, es, pagamos un vencimiento, guarda que el que viene tenemos dentro de 50 días. ¿Hay plata en la caja para pagar o no? Y no sé, mirá, si arreglamos con los muchachos y firmamos un acuerdo, zafamos del próximo pago, ¿sí? Ni siquiera estamos pensando a fin de año, estamos pensando en el próximo vencimiento. O sea, es como si vos estuviese preocupado porque si pagar la luz este mes o no, porque el mes que viene, si no pagás la luz, te quedás sin la heladera. Y esa sensación me parece que se trasladó a la sociedad. O sea, me parece que la gente esta vez se dio cuenta de que son improvisados. Siempre son improvisados en general, siempre la van timoneando sobre la marcha, pero por lo menos se toman el trabajo de darte una narrativa y pintarte una utopía, ¿no? Y esta vez me parece que nos quedamos en llanta, y no solamente en Argentina de nuevo, no me quiero ensañar con el caso argentino, me parece que esto está pasando también aquí en nuestro vecindario, está pasando en Perú, está pasando en Ecuador, con signos políticos diferentes, está pasando en Brasil, ni te cuento en Europa, en fin, mucho para decir ahí. Pero te paso la posta de la séptima clave, Gabriel, que es la crispación política. Claro, y encima, como consecuencia de todas estas primeras 6 claves, lo que aparece en el escenario político son dirigentes enojados. Entonces uno podría decir, encima están enojados. ¿De qué? ¿Con qué capacidad? ¿Por qué? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué se enojan con el otro? Y la respuesta rápida es, bueno, hay cierta crispación porque la grieta garpa, porque en nivel electoral, digo, pelearse con el otro porque lo hizo mal, siempre, digamos, ayuda a un posicionamiento claro personal o partidario. Digo, cuando hablamos de halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio, o moderados y radicalizados quizás en el frente de todos, digo, una vez Julio Bárbaro me decía en un programa que me parecía muy significativo, me decía, la política está en el centro. Uno articula, ve lo que puede hacer, piensa en el largo plazo, la mejor cosa para los vecinos, para los ciudadanos, pero digamos, en lo electoral, la crispación quizás es saca mayor rédito. Ahora, esa crispación constante, continua, es como cuando estás con una persona, no importa cuál relación tenés con esa persona, estás enojado. Entonces estás todo el tiempo enojado y hay enojo y hay enojo. ¿Cuánto tiempo uno puede sobrevivir a esta circunstancia? Entonces me parece que la crispación es una mala señal. Es una mala señal.
Alberto, resumo las 7 claves. Contradicción entre, acá le toman nota, ¿viste? Después lo etiquetan, Fede me lo pone en Instagram, en las historias, ¿no, Fede? Contradicción entre lo dicho y lo hecho, la libertad y las restricciones, la orfandad ciudadana, la desatención de lo básico, la agenda pública versus la ciudadana en un gran contraste, el corto plazo y sin un plan, y encima crispación política. 7 claves desordenadas, pero me parece que dicen mucho. Voy a 7 señales equivocadas. Me gustan lo de las señales equivocadas. Es cuando señalamos algo que en realidad estamos indicando algo que nos parece a Alberto y a mí que estamos en la línea incorrecta. Y el primero de los puntos, para que desarrolles, Alberto, con 106 personas, es trabajo endogámico. ¿Qué significa endogamia? Aclaralo bien. Y a ver, estamos hablando de los que se miran en el ombligo, para pasarlo al castellano básico, ¿no? El trabajo hacia adentro, mirándose solamente hacia el entorno, discusiones que no tienen que ver con la realidad, mientras la gente la está pasando complicada, vos estás discutiendo a ver cómo va a ser la estrategia para dar el próximo paso, y a ver si le sacás provecho una tajadita más, y a ver qué cosas decís para que la gente te compre el discurso y te convierta, entre comillas, en la próxima alternativa. Y entonces hay como una inversión desproporcionada, porque yo no creo que no haya que trabajar hacia adentro. Hay que trabajar hacia adentro. El tema es cuánta energía le pongo a eso y cuánta energía le pongo a lo que la gente me está diciendo todos los días, y además en un tiempo tan abierto como este. Alguien decía por ahí en el chat que también ahí hay responsabilidad del periodismo. Claro, por supuesto que también los periodistas tienen una agenda que a veces se desvía de esta sintonía. Pero también hay redes sociales, y en las redes sociales ese desvío es mucho más bajo, porque la gente opina con mucha más espontaneidad, sin tanto filtro, sin tanta corrección política, y eso me parece que muestra en definitiva cómo está la cosa, ¿no? Cada vez los memes son una expresión de esto. Entonces me parece que el trabajo endogámico ahí, sobre todo de la política, esa cosa hacia adentro, esa cosa medio intestina, de la interna, de quién va a sobrevivir y va a quedar mejor parado. A ver, el solo hecho que hablen del 2023 es una demostración de la endogamia. O sea, solamente un jugador que no ve lo que está pasando puede hablar del 2023. Es como si vos estuvieses en el medio del naufragio y dijera, che, y ahora cuando terminemos el naufragio, ¿nos vamos a jugar al tenis o a las bochas? Entonces vos decís, flaco, primero nadá porque no llegaste a la costa todavía, estás en el naufragio. Concentrate en la supervivencia, porque si no, no va a haber ni partido de tenis ni de bocha. Entonces, está todo bien con el trabajo endogámico, pero es una señal que muestra, digamos, un desvío respecto de las expectativas de la sociedad. La sociedad está esperando que la dirigencia política sintonice la música de la sociedad, y cada vez que aparece un dirigente político habla de una cosa que no tiene nada que ver con eso. Digamos. Y para hacer... Ah, perdón, es tuyo. No, pero vale ahí. No, pero te quiero pasar lo de la segunda, pero completarlo si querés, Gaby. No, iba a completar con la segunda, así que dale vos. Ahí viene la segunda señal equivocada, que es la mirada electoral, ¿no? Claro. Esta obsesión por lo electoral. Y ahí me tomo yo y le voy a decir que tomen nota de esto. Hay 2 tipos de objetivos. En los objetivos primarios y los objetivos secundarios. Cuando el objetivo primario hace varios años, no sé si décadas, pero hace varios años, es ganar las elecciones que vienen, los objetivos secundarios pasan a ser los que en realidad son los objetivos de la ciudadanía. Los objetivos que uno puede llegar a tener diciendo, bueno, ojalá haya un plan educativo, acá como dicen en el chat de Zoom, Alejandra de Itatí, un verdadero plan, que en realidad terminan siendo todas cuestiones secundarias para complementar el objetivo principal, que es posicionarse de la mejor manera posible para las elecciones que vienen. Entonces, cuando el objetivo principal es electoral, es muy complicado porque los demás objetivos están planteados simplemente si sirven o si no sirven para el objetivo primario, que es ganar las elecciones que vienen. Por lo tanto, un plan que algún consultor le puede decir, hay que hacer un plan a 10 años, ¿sirve para ganar las elecciones que vienen? Bueno, si sirve comunicacionalmente, lo lanzamos, pero si no sirve porque no se va a ver, porque es una obra o una acción que realmente requiere de un planeamiento, una infraestructura que no tiene visibilidad, que va a ser gasto, pero no va a tener repercusión, pero que serviría para los vecinos o en el largo plazo, no tiene la prioridad porque no remiten al objetivo 1, que es la mirada electoral. Entonces esa
es algo que yo creo que en los últimos años, la gente hace 20 años lo decía, lo único que les importa son las elecciones, pero en esta vez, algo que coincido con Alberto que dijo al comienzo, se nota. En otros momentos se pensaba, pero no se notaba, y ahora quedó demasiado en evidencia, y eso siempre es una mala señal. Otra de las típicas malas señales, que ahí le paso la pelota a Alberto, tiene que ver con los tecnicismos. ¿Lo desarrollás? Ahí te ¿Me escuchás? perdí. Sí, que tiene que ver con los tecnicismos. ¿Lo desarrollás? Sí, cómo no. Vos sabés que este tema me hace acordar a cuando te vas a una casa de electrodomésticos y querés ir a comprarte un lavarropa, ¿sí? Entonces aparece el vendedor y te explica las distintas velocidades que tiene la centrífuga del lavarropa, ¿sí? Y cómo fue construido el motor, ¿sí? Inclusive te dice de dónde es el motor, cuáles son los componentes, y hasta te explica la ventaja comparativa con los lavarropas de antes, ¿sí? Y en realidad vos lo que venís es a buscar una solución, no una descripción de características. Los políticos, a veces en este campo de la desconexión, te quieren contar la diferencia que hay entre el preacuerdo del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te quieren explicar lo que significa el memorándum de entendimiento, ¿sí? Y la aprobación del directorio del fondo, ¿sí? Y está todo bien, digamos, porque lo tienen que explicar. Pero la pregunta de la gente, ¿y esto con qué se come, no? De hecho, a vos te debe pasar, a mí me pasa, en la entrevista, lo primero que te pregunta un periodista es, ¿esto que pasó es bueno o es malo? Fíjate la pregunta, ¿no? O sea, ni siquiera te preguntan, che, ¿cómo es la letra chica? Fíjate a ver si hay un acuerdo o no, qué compromisos significan para Argentina. No, 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 es mucho más simple. ¿Es bueno o es malo? La gente quiere saber lo mismo. La gente quiere saber si esto se traduce en algo positivo o se traduce en algo negativo. Y no quiere la descripción pormenorizada, pero no porque no la quiera, sino porque quiere que las cosas estén traducidas. Y la traducción es confusa. Es un símbolo de desconexión cuando los dirigentes políticos se ocupan del tecnicismo. Ojo que pasa en todos los campos, ¿eh? Pasa con el índice de positividad de los testeos del COVID y pasa, por supuesto, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional o con una reforma impositiva o la discusión del presupuesto. Siempre caen en la discusión técnica hacia la sociedad. E insisto, no está mal que lo cuenten, está mal que se concentren en lo técnico para explicar lo básico. Porque en definitiva, como me pasa a mí cuando compro lavarropa, lo que yo quiero es pagar algo barato y conseguir algo que funcione. No quiero que tenga sexta la lavarropa, no me interesa que venga con caja de cambio. Digamos. Y creo que ese es el debate que la política también debe salir de su propio intríngulo, que es cómo traducir, esto técnicamente sería cómo traducir características en beneficios, ¿no? Te paso la posta de la siguiente señal equivocada, que tiene que ver con las internas. Exacto. La verdad es que me parece que en sintonía con lo que estás diciendo, las internas de la interna es de lo menos importante que tiene que ver con los programas, los planes, la agenda ciudadana, lo que realmente se necesita para generar las soluciones de largo plazo. No hay plan ni programa, sino más bien concentración en la carrera de caballos. ¿Quién lanza primero? ¿Quién está primero? ¿Quién tiene más posibilidades? ¿A quién lo votan? El numerito. Entonces me peleo con la interna, los halcones, las palomas, los radicales, los moderados, los sensatos, porque se gana con sensatez y con moderación y mirando al centro, y vos sos un extremista, entonces me posiciono, y nos peleamos en distintas internas, dejando siempre de lado el largo plazo, los planes, los programas, las miradas realmente constructivas. Se gasta mucha energía y dinero en las internas. Cuando hay paso, ni les cuento. Quizás podemos hacer algunos ejemplos, pero algún partido tradicional gastó 5 veces más en las PASO que en las generales. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? Y que en las generales trabajan para el rival. Me parece que hay demasiada concentración en lo endogámico, como dijo Alberto al principio, y en las internas. Los conflictos de egos pasan a ser mucho más importantes que los valores ciudadanos que deben ser defendidos con mucho más ahínco que en las peleas internas. Te paso la posta, Alberto, con
explicaciones por sobre resultados. Bueno, este también es un clásico de la política. Te diría que bastante más en Latinoamérica que en el resto del mundo. También funciona en el resto del mundo, pero acá tiene como una vuelta de rosca, ¿no? Cuando hay un problema, cualquiera que sea, la pandemia, los cortes de luz, la recesión económica, lo que sea, vos lo que vas a ver en televisión y en la escena pública es a dirigentes políticos dando explicaciones. Es decir, básicamente justificándose. El problema era del anterior, lo que pasa es que hace mucho calor, nunca tuvimos tantos días consecutivos con esta temperatura, hay falta de inversión hace 20 años. Está todo ok, ¿sí? Todas esas explicaciones son compatibles con la realidad, pero la pregunta que tenemos todos, y vuelvo a la analogía, es la misma que le hago yo al señor plomero que viene a mi casa a arreglarme un caño, que cuando agarra la situación y empieza a estudiarla, se agarra la cabeza y me dice, esto está complicado, ¿sí? Y la respuesta que yo espero es, maestro, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Porque yo lo que necesito es una solución, no que vos me cuente que es un diluvio esto. Porque yo ya me enteré que es un diluvio, que si el caño está roto, ¿no? Entonces no necesito ni que me haga gestos, ni que me explique quién rompió el caño, ni que le eche la culpa al consorcio, porque yo lo que necesito es una solución. Y si no la tenés la solución, que puede que no la tengas como político, lo menos que preciso es un poco de empatía. Y lo que menos vos necesitas cuando están las cosas mal son justificaciones. Son, mirá, no es problema mío esto, ¿eh? El problema es del plomero anterior que te arregló mal, ¿sí? Es posible que sea cierto, pero no me alcanza. A mí lo que me hace falta como ciudadano no son explicaciones que justifiquen, sino concentración en los resultados. No tener la solución ya, ok, decime cómo lo vas a resolver y cuándo, porque yo lo que necesito son certezas hacia adelante como ciudadano, y creo que ahí hay otra vez una señal equivocada cuando la política se pone a justificar por qué pasan las cosas que pasan en vez de explicar cómo van a hacer para conseguir los resultados adecuados. Y ahí te la dejo casi picando, ¿no? Porque a eso le tenés que agregar grandilocuencia. Bien, y ahí me la deja picando la grandilocuencia porque yo soy el plomero de Alberto Medina Méndez, que salgo de la casa de Alberto y le digo a la mujer, que es la que maneja la casa, en el caso de Alberto, Obvio. no en todos los casos, pero en el caso de Alberto está confirmado. Y le dice, a pesar de que el plomero anterior no logró limpiar y zafar con el caño que estaba pinchado, lo hemos logrado, pero no fue fácil, porque hubo que manejar el viento que molestaba, a Alberto que me preguntaba cosas, y lo hemos logrado. Pudimos hacer que el sifón esté ahora limpio, habiendo evitado una crisis ambiental. Entonces la grandilocuencia de arreglar un caño y uno sale y le dice, amigo, arreglaste el sifón. Arreglate el sifón. Digo, esto es mucho para los intendentes, más que nada, como diciendo, me parece que, uy, acá hay alguien que disiente y ahora vamos a ver a lo que están diciendo. Bueno. Digo, me parece que el modo de comunicación, como dice Lolo, que dice que el gobierno comunica mal en general, pero acá digo, más humildad, no tanta grandilocuencia. Los hechos hablan, sobre todo a más pequeño, en lugares más pequeños, los hechos hablan por sí solos. Y les recomendaría que usen una regla que se usaba desde los años 50, de los años 30 también, pero de los años 50 en adelante, 1900 me refiero, que es la repetición. Es mejor la repetición de arreglos constantes y la comunicación de hemos arreglado un caño más. Un caño, nada del otro mundo, pero arreglamos un caño más, el de Alberto. Y Alberto diciendo, la verdad me arreglaron el caño bien, no me hicieron grandes problemas, me arreglaron el caño. Nada de grandilocuencia, mejor repetición de resultados. Esa es la grandilocuencia que me parece que debemos evitar, porque si no parece que todo es grandilocuente, que todas las acciones son grandilocuentes, y el entendimiento también fue grandilocuente, y en realidad no sé si era tan grandilocuente el entendimiento. Quizás faltaba el acuerdo, que pase por el Congreso, por el board del FMI, como en otras circunstancias, como en otras cosas. En Suecia se dice, hay un refrán muy conocido que dice que el mejor gobierno es el que pasa desapercibido. Y en este caso no estaría sucediendo, no digo por el gobierno nacional, sino en general en nuestras latitudes. A vos te toca el tema, el crecimiento versus narrativa, que me gusta mucho cuando lo explicás, sobre todo la parte del crecimiento. Voy a leer lo de que modestamente disienten,
pero anda desarrollando y si querés lo tomamos posteriormente el Sí, tema sí, del está, séptimo. está bueno el disenso porque me parece que habilita tal vez una descripción de lo que está pasando en el mundo con la política, no solamente en Argentina, y lo que podría pasar en Argentina también, ¿no? Pero en este tema de crecimiento y narrativa, yo creo que ahí también hay una señal equivocada. La percepción ciudadana, hay que siempre entender que en comunicación política lo que mandan son las percepciones y no las realidades. Lo que en definitiva, como nos pasa en la vida misma, ¿no? Lo importante es cómo te sentís, no cómo estás. Porque puede que estés mal y te sientas bien, y puede que estés bien y te sientas mal. Y al final del día, el humor político, el humor ciudadano, el mal humor social, se traduce en las percepciones. La percepción de la sociedad argentina hoy, en particular, es escéptica respecto al mediano plazo y el largo plazo, es escéptica respecto a las soluciones o a la aparición de las soluciones, no cree que podamos salir de la pobreza el argentino promedio, no cree que el país pueda encontrar un rumbo, ni los más fanáticos de unos y otros. Es decir, hay un escepticismo bastante instalado, y entonces en este tema del crecimiento y la narrativa, y enganchando un poco con lo que decía Gabriel del tema de la grandilocuencia, nos están intentando convencer de que estamos por la senda del crecimiento, cuando en realidad, y se construye una narrativa, el problema de esa narrativa no es si toman los números o no, el problema es que otra vez está desconectada de lo que le pasa a la gente. Es decir, la pregunta es, usted, ciudadano promedio, ¿usted siente que estamos creciendo? ¿Efectivamente usted cree que lo que le están diciendo respecto al crecimiento, que puede ser cierto, pero que no se puede percibir tan fácilmente, porque usted a su alrededor no tiene esa situación? Las cosas que le pasan a su alrededor son exactamente las contrarias. Gente con problemas de laburo, con precarización de trabajo, con plata que no te alcanza para pagar las cuentas, el poder adquisitivo de lo que haces cada vez es más bajo, y eso no está en sintonía con esa narrativa de está creciendo el sector automotriz y está explotando la textil y se está recuperando el sector de servicios y el turismo explota. No, fantástico, ¿sí? Pero me parece que ahí hay otra vez otra señal equivocada de mostrar algo que es como si, volviendo al ejemplo del plomero, es como si yo me convenciera que la casa está fantástica porque solamente una canilla se rompió. Las otras 5 están fantásticas. Y entonces construyeron una narrativa y le dijeron a mi mujer, no te preocupes por la canilla rota, tenemos otras 5 canillas que andan fantásticos, ¿sí? Y creo que ahí hay una desconexión con lo que está pasando, ¿no? Paso Albert, Sí. Alberto, ¿querés hacer algún comentario sobre alguno de los chats? No, me gustó el planteo de Gustavo. No quiero ser injusto con los otros que también están haciendo comentarios muy interesantes, pero Gustavo plantea una cuestión que tiene que ver con que tampoco la sociedad reacciona, ¿no? O sea, que no es solamente un problema de desconexión de la política, sino también de desconexión de la sociedad. Yo tengo una opinión personal de cómo terminan esos procesos y de las responsabilidades. Es decir, los dirigentes políticos que se postulan para cargos, nadie les pone una pistola en la cabeza. Es decir, se postulan para solucionar problemas porque creen tener las soluciones o porque quieren un cargo, por lo que sea. Pero después no se pueden enojar con el mandante, porque en definitiva ellos se propusieron para estar ahí. Y el problema de esto que bien describe Gustavo, de la apatía o de desinterés de la gente, que después la gente no hace nada, es que hay muchos procesos políticos que podemos mirar en el continente, aquí nomás en América Latina, de cómo cuando empieza ese descrédito de la política tradicional, la gente empieza a ir a las banquinas, empieza a ir a buscar a los marginales. Y tenemos varios presidentes, no quiero ser malo, por derecha y por izquierda, que son marginales de la política y que están mucho menos preparados para gobernar que los impresentables que gobernaban, ¿sí? Entonces, hay un riesgo ahí de que esa desconexión de los políticos, que no se responsabilizan de lo que hacen y les pasan la pelota a la sociedad, yo no creo, y es todo opinable, obviamente, Gabriel, yo no creo que la responsabilidad ciudadana sea superior a la responsabilidad política. Yo Sí creo que existe, ¿no? complementariamente a esto, yo recuerdo, yo tengo 45 años, hace 20 años tenía 25 más o menos, en una campaña gobernador, el gobernador nos juntó a todos los que trabajábamos en campaña, en equipo, que se postulaba a gobernador, ganó. Y decía, yo creo que esto y esto y esto está mal y tengo estas soluciones, y la verdad es que si no me va a ir bien con las soluciones, yo voy a dar un paso al costado. Pero viste cuando vos entendías de que él quería ganar porque sentía que tenía las soluciones en la mano. Hoy se quiere ganar como una competencia deportiva, como sea, no por algo en especial para ponerlo en práctica, sino
por el hecho mismo del triunfo, y casi que te diría de ego personal. Pero yo hace mucho tiempo, digo, hay casos, ¿no? Por supuesto, pero hay un montón de ejemplos de que no se intenta, se desvive un intendente, por acceder al cargo y decir, voy a poner en marcha este plan porque le va a hacer bien a la ciudadanía, esto está buenísimo. No pasa. Vos que también estás mucho relacionado, cada vez pasa menos. Y hace muchos años Cada vez pasa pasaba menos. bastante. Y hay un desinterés también, hay un desinterés genuino, me refiero, ¿no? O sea, no hay, dicho de otra manera o al revés, no hay un interés genuino de la política sobre la gente. Hay una utilización de la sociedad como una herramienta para desarrollar un proyecto personal, partidario, grupal, de sectores, lo que fuere. Sí. Entonces, y eso se nota demasiado en la diaria, ¿no? Se nota en la cola del hospital, se nota en el desprecio por la sociedad, en la postergación de las soluciones cuando las soluciones están a la mano. Lamentablemente hay mucho de eso, pero no me quiero extender en eso, hay muchísimas No, preguntas encima. sí. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero vamos a ir rápido por los 7 ejemplos. Vale, más cortito lo hacemos esto. Más cortitos, que es pimponeado, y es 7 ejemplos. Vamos al 1. Cuarentena eterna. Alberto, todo tuyo. Bueno, este es un ejemplo clásico de la desconexión. Se enamoraron de la cuarentena, no solamente en Argentina, y encontraron en esa herramienta que les aumentó la popularidad y se quedaron ahí. En un momento determinado la gente entendió que eso no era sustentable, no era sostenible, y le empezó a pedir a los gobiernos que salieran de ahí. Y los gobiernos no supieron cómo salir de ahí. Estaban absolutamente desconectados de lo que le pasaba a la gente, se enamoraron de los números de las encuestas, y se quedaron ellos mismos en una trampa a la que entraron sin tener plan y que obviamente tampoco tenían plan de salida. Creo que es un ejemplo clásico de lo que pasó en pandemia, insisto, le pasó a Europa, le pasó a Estados Unidos. Los juegos estos de entrar y salir y de meter restricciones fueron una trampa mortal, y corregime, Gabriel, salvo honrosas excepciones, que creo que hay un par, todos los gobiernos post pandemia terminaron perdiendo elecciones, por motivos diversos. Pero casualidad o no, las cuarentenas eternas fueron una de las responsables, la pérdida de libertades y sobre todo la no obtención de resultados a la altura de las expectativas de la sociedad. Y a la altura de las expectativas planteadas por los mismos gobiernos, que las cuarentenas más restrictivas iban a tener mayor preservación de la salud y de la vida de las personas. Y en ese punto, seguí. Sí, no, y te paso la aposta para el segundo ejemplo, porque hay un ejemplo que en la Argentina fue contundente respecto de la desconexión, ¿no? Que fue la famosa foto de Olivo, que yo no sé si vos no crees que ha tenido eso una alta participación en el resultado electoral de Argentina. Estoy seguro que tiene mucha participación en este Zoom, porque me parece que desconexión política y mal humor social con la foto de Olivo, más allá de que lo hayan potenciado mucho desde el canal La Nación y todos los opositores al gobierno nacional, me parece que marca claramente el título de lo que estamos hablando, lo titula directamente. O sea, determina, muestra cómo la dirigencia política no pudo ponerse a la altura del ejemplo, porque en realidad uno podría decir, bueno, pero cualquiera le podía pasar, era el cumpleaños de Fabiola, en realidad la pasan mal ahí, tienen tanta presión, tienen que tener excepciones. Y la verdad es que lo que están demostrando fuertemente es esa desconexión, sumada a la comunicación de crisis totalmente equivocada, durísima, lenta de reacción, errada en la comunicación, en el momento en que el presidente creía que era espontáneo y era improvisado, diciendo, fíjense el ejemplo de que yo realmente creo que la autocrítica del presidente fue sentida. De verdad, lo pienso, no sé si ustedes lo comparten, yo creo que fue una autocrítica sentida. Y dijo, la verdad es que tuvimos una fiesta, mi querida Fabiola organizó una fiesta que no debió haber sucedido. Y lo lamentamos, y no va a volver a suceder. Al día siguiente que pasó, le dijeron, le echó la culpa a Fabiola. La verdad es que yo creo que no quiso echarle la culpa a Fabiola, pero ¿saben qué? Se la echó, porque dijo, mi querida Fabiola organizó una fiesta. Entonces digo, no solamente está la desconexión, sino encima cómo salís de esa desconexión, con una estrategia de comunicación absolutamente errada de crisis, en donde en vez de mandar un tuit bien escrito, sentido, y después ir a la autocrítica y decir, me equivoqué, no tengo más que decir, me equivoqué, se terminan dando situaciones en donde
cuando uno se cae, trastabilla, dice, no me caí, y empieza y trastabilla con la siguiente piedra, y va gateando y dice, estoy caminando. O sea, hay una falta de conexión también con la propia realidad. Alberto, el punto que sigue, ya vamos como finalizando, es la carta de Cristina pospaso. Sí, es un ejemplo también muy contundente de desconexión, ¿no? Porque, a ver, internas partidarias y de alianzas y de coaliciones las hubieron siempre y van a seguir existiendo, ¿no? No solamente la de Cristina, sino en todas las coaliciones de gobierno hay mucha discusión, mucho debate y hay situaciones en las que un sector de esa coalición no está de acuerdo con algo que se hizo o se dejó de hacer. Claro, podríamos decir que la característica de la alianza o la coalición gobernante en Argentina es muy particular porque la vicepresidenta ocupa una posición que está descalzada con el tamaño, la proporción de su poder. Pero así todo, se podría haber elegido otra discusión. Pero ahí se eligió deliberadamente una discusión pública. Es decir, no es que hubo un error. Esto que vos contaste recién de la foto de Fabiola, de Olivos, y de tirarle el problema a Fabiola, fue un error de improvisación comunicacional, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, se improvisó, se canchereó, soy buen orador, digo cualquier cosa, me va a salir bien, ¿sí? Y faltó plan, faltó proyecto, faltó profesionalismo. Esto otro no, acá hubo deliberado plan de exponer públicamente la situación. Y no una vez, sino varias veces. Es decir, poner el despelote arriba de la mesa para que todo el mundo se entere que hay un despelote. Y entonces ahí hay otra desconexión, que es suponer que mis militantes o mis partidarios o mis votantes o quien sea son más importantes que la sociedad. Es decir, yo le debo más explicaciones a los que me votan que a la gente que me vota para que yo resuelva el problema, porque parece que acá hay una locura en el medio, ¿no? La gente no te vota por sorteo, no tiene otra cosa que hacer ese día y se va a votar. Te vota porque tiene alguna expectativa, razonable o no, de que vos le puedas resolver un problema desde el poder. Porque ya la sociedad compró que la política es la única forma de resolver los problemas y de transformar la sociedad. Todavía no está muy demostrado eso, pero la gente sigue pensando que eso es así. Y estas cartas de la discusión interna del gobierno son un ejemplo patético, digamos, de cómo hace la política para resolver su conflicto de cara expuesta. Es como si yo discutiera con mi mujer en la puerta del edificio, ¿no? En la calle, y me pusiera a charlar de cosas que tienen que ver con la intimidad en un lugar en el que está todo el mundo. Me parece que es como mínimo desubicado para ponerle un título, y no es el único caso. Tampoco quiero cargar las tintas sobre el gobierno nacional, porque hay muchas cartas como la de Cristina Fernández de Kirchner en la política de la oposición actual, que se parecen bastante a ese modelo, ¿no? A las respuestas y las respuestas y las contrarrespuestas de las cosas que se dicen vinculadas a la política que ya planteó Gabriel. Pero paso al cuarto ejemplo y estamos terminando. El caso de FMI, la famosa demora, el acuerdo, ¿cómo es la historia, Gabriel? Me gusta el caso del FMI, sobre todo tomándolo actualmente, ¿no? Voy a tomar el último momento del tema del FMI, desconexión y mal humor social. El gobierno amaneció diciendo, el día del que teóricamente podía haber default, que venían con comunicaciones cruzadas, amaneció diciendo, hay acuerdo con el FMI, ¿correcto? Hay acuerdo, quédense tranquilos, la ciudadanía respiró y dijo, acá habemos acuerdos. Entonces nos quedamos tranquilos, más o menos lanzaron algunas cosas, todos los dirigentes, qué acuerdo. Nos dimos vuelta, los ciudadanos, 4 horas después, y ¿qué presuponíamos? Que si hay acuerdo con el FMI, está trabajado dentro del Frente de Todos, el gobierno fue con una propuesta, Cristina dio el ok, llevaron, el FMI dio el ok y se terminó. ¿Eso es un acuerdo, Alberto? ¿O yo estoy equivocado? Eso es un acuerdo. Más o menos sería un acuerdo. Al paso del tiempo, arrancamos con que no era un acuerdo, era un entendimiento. Después que Cristina no estaba del todo segura y dicho. Después vinieron los silencios de los kirchneristas, kirchnerismo, sobre la letra chica que no aparecía. El Fondo Monetario dio un comunicado, pero dijo algo de las tarifas. O sea, ¿cómo no va a haber desconexión si a bombos y platillos durante 4 horas nos dijeron que había un acuerdo, que eran 4 características, sin reestructuración laboral, reforma previsional, sin privatizaciones, 2,5 del déficit porque veníamos a 3, que no era tanto el esfuerzo, que con el crecimiento íbamos a poder, que la soberanía estaba defendida? Bueno, había unos
chequeos trimestrales del fondo, pero bueno, que default no iba a haber y que el fondo iba a lanzar un comunicado, en el comunicado fue 9, no fue tal así, pero comunicado hubo, pero la realidad es que finalmente se queda uno con la sensación de ¿y ahora qué? Porque con todo lo que pasó en las últimas 48 horas, uno podría decir ¿y ahora qué? Entonces, desconexión y mal humor social, ni siquiera en la medalla que se quiso colgar el gobierno diciendo tenemos acuerdo. Porque cuanto menos lo vamos a discutir en los próximos 2 meses, porque el 25 de marzo vamos a estar casi en la misma situación, a ver si estamos en default o hay un acuerdo real, porque ese es el día del próximo pago con el Fondo Monetario. Un tema que te va a gustar, Alberto. Punto 5, vienen los últimos 3 temas y abrimos a preguntas, abrimos algunos micrófonos, 4 o 5, y dialogamos, ¿sí? Milei y los libertarios. ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Qué sintomatizan? A ver, en este tema a mí me comprende la general de la ley, por supuesto, pero tengo una percepción. Hay gente que se enoja por el crecimiento de este tipo de espacios, pero me parece que buena parte de ese crecimiento tiene que ver más que con lo ideológico, que por supuesto está presente, con este descontento o este mal humor social, y me parece que ese sector de la política, al menos en la Argentina, ha logrado catalizar buena parte de esa desconexión, ¿no? Porque el discurso de este sector de la política tiene que ver con recoger el guante de las cosas que se desconecta de la política tradicional. La no resolución de los problemas económicos, la pérdida de libertades y las restricciones vinculadas a la pandemia, las obligatoriedades, etcétera, etcétera. Y este sector capitalizó este descontento y este humor social alterado porque la gente está buscando respuesta en alguna parte y se da cuenta que la política tradicional no se la está dando, al menos en las magnitudes que espera, y busca alternativas. ¿Será sustentable eso o no? El tiempo lo dirá, veremos qué pasa después. Lo cierto es que me parece que hay una parte de ese voto, y otra vez voy a los ejemplos internacionales, que están capitalizando el descontento. Por eso gana Castillo en Perú, por eso gana Boric en Chile, por eso gana Lasso en Ecuador. Es decir, muchas de las situaciones que se están dando y que puede pasar ahora también en Colombia próximamente, tienen que ver con que hay un descontento, hay un mal humor que se termina canalizando hacia el otro lado, ¿no? Y el otro lado pueden ser los que están en los bordes de la política. En Europa pasa mucho, ¿no? En Europa pasa mucho, hay muchos dirigentes políticos, muchos presidentes, muchos oficialismos perdiendo, y esos oficialismos les ceden territorio a partidos como los que armó Javier o similares de otra ideología, ¿no? Y me parece que ahí hay un vínculo directo entre cómo se capitaliza un descontento. Después podemos discutir si son las soluciones adecuadas o no. Lo cierto es que el fenómeno político se está moviendo en esa dirección. Nos vamos cerrando la grilla, estamos en el penúltimo tema, la campaña de Juntos por el Cambio, Gabriel. Sí, y hablo de la campaña, no hablo de Juntos por el Cambio. Me gusta que, tanto que hablamos del gobierno, me parece que tomemos el ejemplo de desconexión en Juntos por el Cambio. Y si bien creo que son especialistas en campaña, en algún sentido, Juntos por el Cambio representó también cierta desconexión fuertemente dentro del formato de pandemia y luego el formato de campaña. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente pusieron como estandarte un mensaje mucho más duro, no digo de derecha, pero más endurecido, con Patricia Bullrich a la cabeza, que se cargó, digamos, siendo una halcón del PRO, presidenta del PRO, iba a las manifestaciones anticuarentena, las marchas por la República, todo lo que tenía que ver con los banderazos, por Vicentín, y luego, cuando vino la oferta electoral, Patricia Bullrich no fue de las candidatas. Entonces digo, también existe esa desconexión. Y no es solo, ¿y por qué es esa desconexión? Porque el objetivo principal fue electoral. Se prometió una cosa, pero después convenía otra. Entonces, también existe una desconexión relacionando, como lo primero que decíamos al comienzo de este Zoom, que tiene que ver entre lo prometido y lo cumplido, entre lo dicho y lo hecho, entre lo que propongo y después lo que después me conviene. Entonces, esa desconexión muchas veces la sociedad dice, no me cumplen las promesas. En realidad no está puntualmente hablando de promesas. Está hablando de ese mal humor, esa desconexión, esa falta de comprensión, por momentos de empatía, de que no entiende bien por qué muchas de las... Porque seguramente todos ustedes sí lo comprendan porque están relacionados con la política, les interesan estos temas,
pero a muchos otros lo que les sucede es que no entienden bien qué es lo que pasa, pero se sienten desconectados de sus dirigentes que no los representan. Porque cuando, por ejemplo, eligieron a Patricia Bullrich, porque estaban muy enojados con las cuarentenas restrictivas de Alberto Fernández, no apareció en el tablero para poder ser votada. ¿Por qué? Bueno, porque convenían otras estrategias electorales. Quiero dar ese ejemplo porque me parece que es gráfico de lo que tiene que ver con la desconexión y el posible mal humor social. Último punto, y respondemos un par de preguntas, Alberto. Inflación, relato. Me parece que ahí es como que le damos al foco de la cuestión inflación y relato. A ver, sí, porque, a ver, para que la gente nos siga en la sintonía esta del análisis, ¿no? La inflación aparece hoy en Argentina como el problema de mayor preocupación en la encuesta. Cuando vos mirás la lista de problemas, la tabla de preocupación de la sociedad, aparece la inflación. ¿Y qué te está diciendo el gobierno? Que está contento porque se está desacelerando, ¿sí? Es decir, vos tenés un relato hoy de un gobierno que trata de vender buenas noticias. Y otra vez voy a ir al ejemplo, porque este mismo comentario lo podría hacer en Estados Unidos, con el 7%, o lo podría hacer en Brasil, con el 10%. Es decir, la inflación es un fenómeno que había desaparecido del planeta y la pandemia lo puso otra vez en el ruedo. Después discutiremos si se resuelve rápido o no, pero lo cierto es que hoy forma parte de la agenda. Tiro un pronóstico temerario: Biden va a perder la elección de medio tiempo por la inflación, no por otras cosas, digamos, porque la sociedad americana no está acostumbrada a convivir con 7 puntos de inflación anual y que los precios se le muevan. ¿Por qué? Porque tampoco los salarios se actualizan con los esquemas que tienen países inflacionados como los nuestros. Y en el caso de Argentina, vos le decías a la gente, estamos contentos porque se está desacelerando la inflación, y te olvidás que a la gente le actualizan los sueldos, en el mejor de los casos, 2 o 3 meses después de que ocurren los acontecimientos. Con lo cual, lo voy a decir fino, lo has perjudicado a este buen hombre en sus ingresos y su capacidad de compra, y le querés contar que esto es una buena noticia y que estamos yendo por buen camino. Él no vive eso, él vive exactamente lo contrario. Ve que le reintegran parte de lo perdido, no todo lo perdido, parte de lo perdido, con meses de diferencia. Y lo del medio es jorobate, maestro, ¿sí? O sea, ahí otra vez hay un relato de absoluta desconexión con lo que le pasa a la gente común. Probablemente, ¿sabe por qué, Gabriel? Porque probablemente los que viven de la política tienen otros recursos y otros mecanismos para zafar de esa circunstancia. O peor aún, no los tienen, lo viven igual que el resto, pero cínicamente le trasladan a la sociedad otra cuestión, buscando culpable, por supuesto, que es un clásico latinoamericano, ¿no? Entonces me parece que otro modelo de conexión es ocuparse del tema más preocupante de la sociedad y minimizarlo, quitarle relevancia, sacarle importancia y hacer de cuenta que no existe y que no pasa nada. Creo que eso lo que hace, otra vez, es alejar a la sociedad de la política e invitar a la sociedad a buscar otras alternativas que no sean las actuales. La verdad que después de 7 claves, 7 señales equivocadas y 7 ejemplos, estoy muy conforme con vos, Alberto. Muchísimas gracias. Vos decime que estás conforme conmigo. No, estoy fascinado con el análisis que Me hicimos, imaginaba, ¿sí? por eso, grandilocuencia, autobombo, sin plan a Claro. largo plazo. No, lo que quiero decir es, para ir cerrando, es qué maravilla. No, para ir cerrando esto, y voy a pasar algunas preguntas, y pueden levántenme la mano y les abro micrófono y vamos dialogando un poquito, y si querés alguna de las respuestas las vas buscando en el chat, Alberto, y vamos respondiendo algunas de las que quieras. Lo que sí quiero decir es que acá veo yo realmente a varios dirigentes intendentes, veo algún concejal, veo diputado provincial, veo gente relacionada con la política, estoy viendo dirigentes, y que me parece que debieran tomar nota de cosas de las que hablamos. Tampoco nos queremos hacer los que dimos alguna gran novedad, pero me parece que hay algunos indicios que entre las claves, los ejemplos y cosas que no, como no hacer, o no digo recomendación, porque no digo recomendaciones porque no estaba en este formato, pero sí me parece que hay algo que tomar como referencia de que lo que hacen tiene consecuencias, que lo que dicen tienen consecuencias. Entonces sería bueno que por lo menos tomemos nota de lo que estamos tratando de
de expresar y de sacar como conclusiones. Alberto, ¿una pequeña conclusión antes de responder preguntas? Sí, sí, yo si tuviese que quedarme con una conclusión, otra vez recurriría a un ejemplo, ¿no? Yo creo que la dirigencia política, más allá de si se profesionaliza o no, necesita ubicarse. Y cuando vos vas a un velorio no te pones un bonete. Es decir, hay una cuestión de sentido común. Vos te tenés que ir a un lugar y te preparás para ir a ese lugar empáticamente, ¿no? O sea, no entras a un velorio repartiendo dulce y caramelo y contando chistes verdes. ¿Por qué? Porque es desubicado, ¿sí? Bueno, alguien me dirá, Alberto, el ejemplo que está eligiendo es un ejemplo muy fuerte. Bueno, a mí me da la sensación de que muchas veces la política entra al velorio con el bonete. Y es muy alevoso que entra al velorio con el bonete. Y sin embargo, la dirigencia política no registra que acaba de entrar a un velorio. Se autoconvence de que la gente está con euforia y con el optimismo y que la gente está embalada para salir adelante. Y parece que se olvidan de los diálogos sociales de todos los días. Entonces la invitación tal vez sea a que se conecten con la gente, pero con gente común, no con los asesores, no con el entorno corto, no con el microclima de la política, mucho menos con el partido, sino que hagan una prueba piloto, se metan en las redes sociales del hijo, a ver qué dicen los amiguitos del hijo, a ver si en una de esas están en sintonía diferente a la que ellos escuchan todos los días cuando vienen la gente que les recomienda y les dice, no, están todos muy contentos con vos, ¿eh? La gente confía en que vos vas a resolver los problemas. Y capaz que la gente no confía en que vos vas a resolver el problema y piensa otra cosa, o no le importa lo que vos decís. Sí, o dirigentes que ganan elecciones y piensan que por eso creen que son queridos o que son... Y finalmente ganaron porque quizás del otro lado no había nada, o ganar... Digo, hay muchos ejemplos a lograr en provincia de Buenos Aires, se me ocurren un montón de intendentes, pero bueno, no quiero entrar a los ejemplos porque no salimos más. ¿Alguien quiere hacer una pregunta Arriba vos. hablada? La desconexión total fue lo del velorio de Maradona, me dice Un buen Camila ejemplo. Ramírez. Otra desconexión total fue lo del velorio, Maradona, lo de Maradona, el velorio. Yo quería dar una buena de conexión política. No es de acá Dale. el ejemplo, ¿no? El otro día te lo comenté. La primera ministra de Nueva Zelanda, que dicho sea de paso fue una de las pocas que ganó una elección en pandemia, que tuvo, digamos, su reelección, como empezó la ola nueva esta, decidió postergar su casamiento. Es decir, iba a hacer su casamiento, ya es una chica de unos añitos, ¿no? No es una nena, y Acaba de decidió tener un hijo. casarse. Claro, decidió casarse y como la cosa está muy complicada con la pandemia, decidió postergar su casamiento. ¿Por qué decide postergar su casamiento? Porque entiende lo que no se entendió con la fiesta de Olivos, que la clase política no puede tener un privilegio diferente al del resto de la sociedad. Y si le pido a la sociedad que no haga reuniones grandes porque la cosa está complicada, lo menos que puedo hacer es ir en la misma sintonía. ¿O acaso el casamiento de la primera ministra de Nueva Zelanda es diferente al casamiento del vecino de la otra cuadra? Digamos? Creo que ahí hay un caso de conexión política y de entendimiento de que el dirigente político también tiene que someterse a las mismas reglas que le está pidiendo a la sociedad que cumplan, ¿no? Boris Johnson durante el lockdown también. Lo mismo. Pregunta, ¿cómo juega, suma o resta en la desconexión de la política con la realidad cuando la relación directa de los políticos con una parte de la ciudadanía y del periodismo y también se nutre, se da en las redes sociales? O sea, la pregunta es de Nahuel Cáceres, ¿cómo juegan Manuel. las redes sociales con la desconexión? Bueno, por eso, pero ahí hay que ver a quién le crees. Es decir, ¿cómo haces vos para saber si tu conferencia es buena o mala? ¿Le preguntás a tu mamá o le preguntás a gente que te pueda decir la verdad? Entonces, si el entorno de la dirigencia política es gente con miedo, es gente que le tiene que dar buena noticia al dirigente, porque si no le da buena noticia lo saca del entorno, y bueno, entonces nunca va a haber conexión política. La manera de garantizarse conexión política es rodearse de gente que te pueda decir las cosas como son. Amigos, familia, no importa quién. Y creo que esa virtud se consigue solamente generando confianza. Y los dirigentes políticos suelen ser bastante reactivos a la crítica, inclusive del entorno más corto. Y eso no ayuda a conectar la política con la realidad. La manera de conectarse es conversar con la sociedad. ¿Te acordás aquella vieja escena de Churchill
entrando al metro para tratar de pescar la sintonía fina de lo que estaba pasando en el medio de la guerra. Bueno, creo que salvadas las distancias, habría que buscar mecanismos para que los dirigentes políticos se enfrenten a la sociedad y se nutran de esas cuestiones más cercanas, ¿no? Acá tengo una pregunta de Fede Pesile, que seguramente va a ser para Alberto Medina Méndez. Dale, Fede, abrí el micrófono, Fede. Tenés que apretar el botoncito el iconito del micrófono. ¿Lo lograste? Sí. Ahí, gracias. ¿Se escucha? Hola, Sí. Gaby, buenas noches. Hola, Alberto, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo se puede leer la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque? Si es una desconexión política o es una forma de plantarse en vista del 2023 como algo distinto al oficialismo o una fractura del oficialismo prematura. ¿Viste? Le preguntó a Alberto. Mi percepción, no sé, Gaby seguramente tiene también su visión. Mi percepción, te puedo hacer una lectura política de lo que yo veo, pero lo que sí estoy seguro es que en la grilla de preocupación de la sociedad, la renuncia de Máximo no entra en los primeros 100 problemas que tiene la gente, ¿sí? Y es más, no quiero ser grosero, pero le importa poco a la sociedad si Máximo renuncia o no, si se va a postular, si es una partición del oficialismo, si es la interna. Lo que le interesa es que en la semana que viene va a cobrar su sueldo y no le va a alcanzar para pagar el kilo de papa que le tiene fiado el verdulero desde hace 2 semanas, ¿sí? Entonces, esa es la desconexión para mí, y sobre todo cuando son fracturas expuestas como estas, ¿no? Después de la lectura, sí, yo creo que el Máximo o el sector de la política a la que representa está tratando de desligarse del lío y de quedar habilitado para alguna paso o una primaria, pero esa es una especulación que es muy propia de la endogamia de la política y que otra vez lo que genera me parece en la mayoría de la sociedad independiente, que en definitiva es la que pesa y la que importa, no los propios, lo que va a generar es rechazo. Va a generar rechazo porque estás fuera, entraste al velorio con el bonete, digamos, ¿sí? Y creo que eso, más tarde o más temprano, es más lo que te resta que lo que te suma.